Hace algunos años se publicó una postal de Navidad que llamó mucho la atención. Dicha postal se titulaba Si Cristo no hubiese venido y tenía su fundamento en las palabras de nuestro Salvador, si yo no hubiese venido. La postal representaba a un pastor evangélico que en la mañana de Navidad se había quedado dormido en su despacho y soñaba con un mundo al que Jesús nunca había venido. En su sueño creía estar en su casa y no podía ver las botas y calcetines que en dicha festividad los niños colocaban junto a la chimenea, ni campanitas de Navidad, ni coronas de acebo, ni Jesús para consolar, alegrar y salvar. Salió por las calles y no encontró templos con sus torres señalando hacia el cielo. Volvió a casa, se sentó en su biblioteca y todos los libros que hablaban del maestro habían desaparecido. Sonó la campanilla de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su pobre madre que se estaba muriendo. Inmediatamente se fue con el hijo desconsolado para confortar a la madre. Y al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y dijo: tengo algo que podrá consolarla. Abrió su Biblia para buscar una promesa familiar, pero ella terminaba en Malaquías y no había ni evangelio ni promesa de esperanza y salvación. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y desesperación. 2 días después se encontraba junto al ataúd de la mujer conduciendo su funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente el polvo al polvo y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta de que Jesús no había venido y comenzó a llorar amargamente en su sueño pesaroso. Si yo hubiese tenido ese sueño, le hubiese llamado una pesadilla. Sin embargo, hoy ese sueño es la realidad de miles de personas, las cuales en estas temporadas de fin de año dicen celebrar una Navidad que ellos mismos ni siquiera entienden lo que significa. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión lo que nos dice a nosotros hoy. Ustedes yerran, se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. La gente hoy en día vive como si Jesús nunca hubiese venido ni existido. Sin embargo, el nacimiento de Jesús es una realidad que nadie puede negar. Y el Evangelio según San Juan en su capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los nombres de Jesús fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La gran noticia que hace miles de años trajo esperanza y gozo para el pueblo que vivía en tinieblas, hoy es olvidada por una gran mayoría. Y celebramos la Navidad, pero la celebramos sin meditar lo que esto significa y sin ni siquiera tomar en cuenta el centro de la Navidad, que es Jesucristo.
ese niño que nació en un pesebre, que murió en una cruz por nuestros pecados y que nos está advirtiendo hoy y ahora que viene en cualquier momento. Sí, hace miles de años Jesús nació en un pesebre, pero todos los días Jesús clama, toca la puerta de nuestros corazones, diciéndonos, yo no, ya eso fue significativo, aquel nacimiento en el pesebre. Ahora yo quiero morar, habitar, nacer en tu corazón. Porque ¿qué importa cuántas veces Jesús haya nacido en un pesebre? Lo importante es que haya nacido una vez y por todas en nuestros corazones. Y Jesús decía, yo la luz vine al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sin embargo, hoy en día, lo que se llama Navidad se oscurece por el pecado de las personas que en vez de correr a Jesús, corren tras las vanidades y los placeres ilusorios de esta tierra. Sin embargo, Jesús vino, sí, nació, vino, y vino como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. En su capítulo 61, Jesús declaraba mientras estuvo en esta tierra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, me escogió Dios, su único Hijo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y yo quiero recordarte algo en este momento. Las buenas nuevas de salvación, de liberación, de bendición, de prosperidad, solamente la tiene Cristo Jesús. Y están aquí en su maravillosa palabra. Jesús vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo en que la gente se envuelve en celebraciones sin sentido e ignorando la realidad de lo que esto significa, ya sea en este mes o en otro, no entendemos, ya que muchos están abatidos, pero están envueltos en las cosas de la carne. Otros están quebrantados, pero están envueltos en las cosas de la carne. Y luego que disfrutan de las cosas de este mundo, entonces no encuentran la venda para quitar su quebrantamiento, ni pueden aceptar ni creer en las buenas nuevas que solo Dios tiene para aquellos corazones abatidos. Tratamos de opacar las heridas y el dolor y los pecados de nuestros corazones con las cosas de la tierra, no entendiendo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a ello y que el único que puede liberarnos de toda atadura se llama Jesucristo. Y ese Jesús que muchos celebran hoy como un niño del pesebre, vino a traer luz en medio de la oscuridad, pero también vino a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Vino a anular los decretos que estaban en nuestra contra. Vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Y vino a derramar esa sangre. Y vino a abrirnos la puerta para que tuviésemos intimidad, comunión, relación con nuestro Padre. Pero ese niño que vino, ese hombre que murió en la cruz del Calvario, dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11,
lo que tú y yo debiéramos estar celebrando en este momento. Hechos en su capítulo 1 y su versículo 11 dice, en su segunda parte, este mismo Jesús, ese que tú lo reflejas a veces con muñecos y pajitas y pesebre, ese Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. En el momento en que Él ascendió al cielo, frente a la mirada de sus discípulos. Y Hebreos capítulo 10, en su verso 37 dice, porque aún un poquito y muy poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, esta debe ser una época para meditar en el regalo precioso que Dios nos dio a través de su Hijo, enviándolo a este mundo para morir por nuestros pecados y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la buena noticia de hoy en día es, lo que tú y yo tenemos que celebrar y aguardar es que ese niño que murió en la cruz por nosotros vendrá en cualquier momento. Y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Imagínate por un momento si Cristo no hubiese venido. Y es que para muchos Jesús no ha venido. ¿Por qué? Porque muchos le han negado la entrada en sus corazones. Pero tú que le has abierto la puerta de tu corazón, recuerda, Jesús viene en cualquier momento y debemos estar velando, aguardando su pronto retorno, alejándonos de las pasiones de este mundo y de los deseos carnales que batallan contra el alma, para entonces alcanzar el reino de los cielos. Hace miles de años la buena nueva fue que nació Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hoy la buena noticia que Dios trae es, sí, vine por ti, di mi vida por ti. Y me fui a preparar un lugar porque quiero vivir contigo eternamente. Entonces ese Jesús está esperando con ansias que tú te entregues a Él. ¿Cómo tú le puedes demostrar a Jesús que estás agradecido de haber venido a este mundo y haber muerto por tus pecados? Viviendo la vida que a Él le agrada, guardando sus mandamientos. Y sabes una cosa, aunque no tengas nada en esta tierra, hay una promesa para aquellos que han aceptado a Jesucristo y que no lo han dejado como un niño en sus corazones, sino que han madurado en la fe. Y en ese madurar han entendido que es tiempo de apartarnos del mundo para esperar el retorno de ese Jesús, que aunque fue humillado, pisoteado y muerto en esa cruz, viene victorioso a buscar una iglesia victoriosa, la cual Él compró con su preciosa sangre. Qué bueno que Jesús vino. Y qué bueno que en este momento tú estás escuchando esta palabra, porque todavía tienes oportunidad para conocerlo, para entregarle tu vida. Vino y vendrá en cualquier momento. La pregunta que debemos hacernos en este momento, ¿lo estamos esperando? ¿Realmente lo estamos esperando? Mira a tu alrededor. Examina tus motivaciones y tus decisiones y podrás tener la respuesta. Celebremos hoy y mientras estemos en esta tierra el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviendo una vida de santidad.
porque de aún un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará.